Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 11 de octubre de 2016, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en su muy grata compañía durante las próximas horas. Hoy, el país se paraliza por el partido entre Colombia y Uruguay. Esas dosis de circo y de deporte son muy interesantes. Y son formas que la gente y los pueblos encuentran para desahogarse y para cambiar de rutina y para cambiar de angustia. Eso está bien, pero cuando se convierte en una política pública, el circo, hay que analizar de qué se trata. Porque ya anoche nos trajeron a la escena el circo del ELN. Entonces ya los del ELN son unos distinguidos guerrilleros con quienes se van a discutir los grandes temas de la paz. Queremos recordar que el ELN ha sido el primer tomador de pelo en la historia de estos acuerdos, que con ellos se hicieron negociaciones en todas partes. Recuerdan ustedes la visita a Alemania con el doctor Sabas Pretel y con... me parece que ahí estaba, sí, estaba metido el doctor Bernal Cuéllar, el que fue Procurador General de la Nación, y las declaraciones en Europa, y una ciudad bellísima, alemana, antiquísima. ¿Cuántas veces hizo eso el ELN? Todas las que le dio la gana. Para que lo sepan los partidos verdes, los mayores depredadores del medio ambiente en la historia de la humanidad. La tragedia que el país ha vivido en sus recursos naturales por cuenta del ELN no la ha vivido ninguna nación de la Tierra. El ELN es el primer criminal contra el medio ambiente que se conozca. Porque ellos fueron derrotados en Anorí, completamente derrotados. Y los dejó salir del encierro en que los tenía el ejército, el doctor Alfonso López Miquelsen, presidente de la República, porque lo convencieron de que el ELN, sí señor, estaba dispuesto a negociar, que lo sacaran de ahí dignamente y que inmediatamente iniciarían una negociación para entregarse. Pues el resultado es que salieron, no se entregaron, se fueron a extorsionar a la Mannesmann que estaba construyendo el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. La Mannesmann no tuvo inconveniente ninguno en pagarle lo que le pidieron. Ahí se armaron, se fortalecieron y ahí viene la nueva historia de estos criminales que, entre otras hazañas, incineraron a todo un pueblecito, un caserío llamado Machuca. Pero no hay problema ninguno. Van a llegar a ver cómo hacen la paz y Colombia y cómo profundizan la democracia y cómo le dan un giro nuevo a la lucha por los problemas sociales, los primeros criminales contra el medio ambiente en la historia de la humanidad. Y los que han cometido uno de los crímenes más atroces, apenas comparable con el de Bojayá o con el del Club El Nogal, el ELN se las trae. Ahora está copando todos los espacios de las FARC y llega fortalecido para hablar de igual a igual con el gobierno. Cuando el presidente Uribe dejó el poder, el ELN estaba en vía de extinción. Una directora del IMPEC que debía estar en la cárcel, una señora Teresa Moya Suta, liberó, porque lo liberó, a Pablito, mandándolo con un pobre guardián del IMPEC a que cumpliera una diligencia judicial. Asesinaron a guardián del IMPEC y se fue Pablito. El ELN, con su trágica historia, para que no hagan ahora pues las caras de patriotas y de convencidos de las causas sociales, los primeros y mayores criminales
que ha habido en Colombia, que ahora negocian no con el hermano del presidente, sino con el cuñado. Es que Santos definitivamente no se mide. Su hijito es el que recibe la fundación que él tenía y que él manejaba, y con la que intriga y con la que organiza cosas, y tiene pues todo el poder de captación por la vía extorsiva de dineros y de recursos para hacer lo que le parezca. Su hermano es el que estuvo en La Habana negociando con las FARC durante, él dice que unos cuantos meses, desde el mes de febrero hasta cuando el presidente Uribe los descubrió. En el entretanto me pusieron una bomba, no he podido saber cuál fue la actitud de Enriquito Santos Calderón en el tiempo de la bomba, pero era Enriquito el de así empezó todo. Y ahora con el ELN es el cuñado. No, el doctor Santos no se mide definitivamente. Y la carretera que más avanza en Colombia es la carretera que va para su finca y para ningún otro lado, la carretera Napoima. 700.000 millones de pesos con una carretera que era perfectamente viable y que no tenía problema, sobre todo cuando se estaba construyendo la doble calzada o la triple calzada para Girardot. No tenía problema ninguno, la carreterita, la mesa Apulo Girardot, pero entonces había que hacerle carretera a la finca del presidente y se la están haciendo con una inversión de 700.000 millones de pesos entre el Ministerio de Transporte y un departamento quebrado, el departamento de Cundinamarca. El premio Nobel, pues, buscando cómo burlar el mandato del pueblo. Ahora le entraron las angustias. 6 años duró conversando con su hermanito, con su gente, con el doctor de la calle, 6 años preparando lo que terminó en el desastre, en la catástrofe del plebiscito del 2 de octubre, donde el pueblo colombiano le ganó 83-17. Y ahora entonces empieza el nuevo circo. Para que olvidemos el plebiscito, para hacer trampa sobre el plebiscito y para que no tengamos muy en cuenta la reforma tributaria. Colombianos, nos van a meter la mano al bolsillo a todos, nos van a pagar con impuesto a las ventas toda la plata que se robaron en la mesa de unidad nacional, en esos partidos, el de la U y el liberal y el conservador y el cambio radical, se robaron una bonanza petrolera, se robaron el mayor endeudamiento que Colombia ha tenido en su historia, se robaron todas las perspectivas del país. Tenerlo en cuenta. Disparado el precio del petróleo, parece que a unas declaraciones de Putin diciendo que estaba dispuesto a seguir los pasos de la OPEP en la congelación de la producción para aumentar el precio, es el que ha tenido el mundo petrolero en esta tensión, que no se mueve por las condiciones reales del mercado, como bien lo dijo un analista, sino por las declaraciones que sobre el mercado se hacen. Debate Clinton-Trump. El sexo vende. Y por eso, ese debate fue el más escuchado y tuiteado y retuiteado en la historia, porque el sexo vende. Hillary fue la ganadora y el gran perdedor fue Bill, porque le apareció Trump con 4 de sus amantes, de las amantes de Bill Clinton, haciendo un especial para televisión, y por supuesto eso vende. Pero al pueblo americano que no le hablen de ese sujeto, la caída en las encuestas es demoledora, está 14% por debajo de Hillary Clinton. Cristina Londoño nos contará qué está pasando y qué ocurrió en ese debate. La elección de procurador en Colombia será del 9 al 16 de noviembre y habrá una audiencia en el Senado de la República con los candidatos el próximo 24 de octubre. Ya sabemos cuál es el desenlace final. Eso está claro. Y desde luego, Santos haciendo pantomimas y haciéndole creer al Partido Conservador que le va a dar procurador. Y lo que le dio fue una candidata, una terna. Él cumplió. Yo presenté a esa señora para la terna. Si no la eligieron, ¿qué puedo hacer? Pobre de mí.
Qué farsante. Hay que aceptar la oferta de los empresarios. 400 empresarios, los más importantes del país, le dirigieron una carta al país, en la que, para empezar, no se acuerdan porque se les había olvidado, es que la carta ya fue como 4 días después del plebiscito, que habían perdido el plebiscito. La mayoría de los que firman la carta eran del sí, financiaron el sí, le dieron la plata a Fabio Villegas a manos llenas, sacaron toda clase de cuñas por televisión, hicieron todo lo posible por el sí, se les olvidó que perdieron. Pero que este es el momento de la unión, y que están dispuestos a hacer lo que quieran. Nosotros les tenemos oficio. Nuestra propuesta es la amnistía y el indulto para la guerrillerada, la libertad inmediata para todos los militares presos y, desde luego, hay que hacer algo con esos guerrilleros, porque no solamente se trata de darles una amnistía y un indulto, sino un buen empleo. A cada empresario de esos que firmaron le vamos a pedir que reciba 15 guerrilleritos para la reinserción. Estamos hablando perfectamente en serio. Y eso no es un problema grave para ninguna grande empresa. 15 para cada uno. Y así le sirven al país y así cumplen su palabra de ponerse a las órdenes de la paz en Colombia. Acudirá el mundo por Haití. La tragedia de Haití con el huracán que la volvió pedazos es que el huracán se ensañó con Haití como el terremoto pasado. Haití es un país de unas tragedias naturales y de unas tragedias políticas llevadas a unos extremos que le hacen a uno preguntarse cómo es posible que en ese país sobreviva la gente. ¿El mundo acudirá al rescate de Haití en esta ocasión? Murió jefe de propaganda de ISIS por bombardeo de los Estados Unidos. Ya lo reconoce formalmente ISIS. Paquetes de ayuda de Alemania de la señora Angela Merkel a Níger y Malí, dos de las naciones más pobres del África. Hemos dicho que es demasiado poco, que la señora está demasiado sola y que lo que está haciendo lo está haciendo demasiado tarde. Los países colonialistas de Europa abandonaron el África y la dejaron librada a su suerte. Y después vino la Unión Soviética, especialmente con Brezhnev, apoyada por los bandidos de Cuba, por el Che Guevara, quien mandó sus tropas a asolar el territorio africano y a meterles, a inocularles el veneno del comunismo. Pues ahí están esos países desesperados, empobrecidos, enloquecidos con todos sus problemas. La gente se tira al Mediterráneo en una barca a ver si llegan al otro lado o si los rescata el guardacosta italiano. Cualquier cosa, menos quedarse en el África. Y ahora la señora Merkel le da ayuda a Níger y a Malí. Es muy tarde, señora, es muy poco y está usted muy sola. La Fiscalía brasileña presenta cargos por corrupción contra Lula da Silva y 10 más. Esto va perfectamente en serio. A Lula da Silva le encuentran cada vez más cosas sucias y corruptas dentro de su gobierno y parece que su destino es una cárcel. En Venezuela, el partido de Leopoldo López acude a la OEA para denunciar persecuciones. Ya parece que Venezuela pasó de moda. Como ya no nos inquietan, ni nos impresionan, ni nos duelen las inmensas colas de venezolanos esperando un mendrugo de pan, un kilo de harina o un litro de leche en un supermercado, colas de cuadras enteras, entonces Venezuela se acabó, se salió del radar. No importa lo que pase en Venezuela. Y lo que está pasando en Venezuela es atroz, atroz. Allá en el nuevo mejor amigo, para allá, para donde nos llevan estos de los acuerdos con las FARC y ahora con el ELN, que también fue educado en Cuba, entrenado en Cuba, preparado en Cuba. La receta es, paréscanse ustedes a Venezuela. Nuevo excelente artículo de María Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal sobre lo que ha pasado. Y María Anastasia captó lo que muchos aquí no han podido entender.
que la derrota para Santos no fue de unas décimas, del 50.2 al 49.8, o cosa que se le parezca, 50 y tantos mil votos, sino que la derrota fue 83-17. Todo lo que pudo captar, con todo el dinero del presupuesto, con todos los alcaldes, todos los gobernadores, todas las amenazas, todos los halagos del gobierno nacional, fue el 17% de los votantes. María Anastasia O'Grady sí lo entendió, bien entendido. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los grandes favoritos de la historia. Si la reina María Luisa en España tuvo a Godoy, la reina Catalina de Rusia había tenido a Potemkin. Potemkin no es el nombre del acorazado que tal vez ustedes recuerdan por una famosa película. Es el nombre de un personaje que se hizo no solamente famoso, sino poderoso, inmensamente poderoso, porque logró hacerse el amante predilecto de la muy inquieta sexualmente Catalina de Rusia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen en los diales 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y en Radio Sabana de Sincelejo 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con todos los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo, y cada día son más y más. Recuerden que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido, y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Claro que sí, muy buenos días. Pues usted lo dijo, a pesar de la derrota contundente el pasado 2 de octubre en el plebiscito, y digo contundente porque si sumamos el no y los abstencionistas, pues al gobierno le pegaron una paliza monumental, ¿no? Y tras el Premio Nobel de Paz a una tarea frustrada e inacabada, parece que el presidente Juan Manuel Santos no se ha enterado ni ha asimilado la derrota. Por lo menos eso se deduce de su más reciente alocución presidencial ayer, en donde actuó como el vencedor del plebiscito impulsado por un alucinante y muy cuestionable premio Nobel, ¿no? En la locución, que se dio con motivo de unas nuevas negociaciones, un nuevo circo, esta vez con el ELN, entre otras cosas, le pidió a los ganadores del plebiscito, a los que se refirió como los promotores del no, que no realicen propuestas que no se pueden cumplir y que sean prudentes con el tiempo de las conversaciones. Es decir, le trasladó el problema a los ganadores. Igualó incluso a los del sí y los del no, como si el plebiscito no se hubiera realizado, y afirmó que tanto los del sí como los del no que votaron tienen la esperanza de que logremos salvar las dificultades y seguir adelante. Exigió que no presentaran propuestas imposibles y que el diálogo se estableciera desde el realismo y la verdad. Y usó el Nobel de Paz para presionar a los colombianos, asegurando que es un mandato llegar a un acuerdo, como si el mandato del pueblo que se pronunció a través del plebiscito el 2 de octubre no fuera superior a cualquier premio. En definitiva, el presidente Juan Manuel Santos está en estado de negación. Sigue actuando como si aquí no hubiera pasado nada y no solo desoye, sino que irrespeta el mandato del pueblo colombiano. Por favor, yo creo que es urgente que alguien le explique al presidente Juan Manuel Santos cómo son las cosas. Me dicen desde la producción que aquí hay una grabación del representante del gobierno en las negociaciones de paz en La Habana, Humberto de la Calle, que quizás le ayude al presidente Juan Manuel Santos a entender cómo son las cosas. Escuchémosla si les parece. No, ¿para qué votar si los acuerdos no cambian? No, perdón, si gana el no, pues el acuerdo se cayó, no hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no, es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo, no es que no cambia o no cambia, no, es que no hay acuerdo, no hay acuerdo. Ese es el resultado del no.
Yo creo que está clarito, ¿no? ¿Será Pero que no ha escuchado esto el presidente? No entiende, y a De la Calle se le olvidó lo que dijo, porque él es un irresponsable verbal y él habla y no se da cuenta de lo que dice. No hay acuerdo. En este momento no hay acuerdo con las FARC. Lo dijo el pueblo soberano, y cuando el pueblo soberano habla, todos los demás tienen que callar. Hasta los premios Nobel. Todo el mundo tiene que callar. El pueblo soberano dijo, rechazo el acuerdo. Si se quiere insistir en alguna cosa con las FARC, hay que empezar de nuevo. ¿Y qué es eso de que hay propuestas imposibles? ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa? No hay propuestas imposibles. Ninguna. Si las FARC quieren eso que llaman la paz, es decir, no volver a terciarse un fusil y meterse en las selvas, o salir corriendo otra vez para Venezuela, que es lo que más les gusta, refugiarse allá. Si no quieren eso, tienen que someterse a un acuerdo que sea digerible para el pueblo colombiano. La Corte Constitucional, no sabemos por qué, dijo por ahí que sería posible un nuevo plebiscito si cambiara totalmente el acuerdo sobre otras bases distintas. ¿Por qué lo dijo? ¿Quién sabe por qué lo dijo? Pero esa parte de la sentencia de la Corte no es obligatoria. Las sentencias, lo que vincula de las sentencias es la parte resolutiva, presidente. Eso diga que también se lo expliquen. Porque usted salió a decir ayer que va a cumplir las leyes y la Constitución y, por supuesto, las sentencias de la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional en la parte que vale es aprobando un plebiscito. Lo otro es explicación. Lo otro es, si quiere, adorno retórico, la parte emotiva de las sentencias, que forman con la parte resolutiva un todo integral, pero las disposiciones, los párrafos, las recomendaciones o consideraciones de la parte emotiva no son jurídicamente vinculantes. Santos está en estado de negación. Uy, qué bien lo dijo, me encantó esa expresión suya, Montserrat, porque es la verdad, está en estado de negación. Él está negando. Y Humberto de la Calle se lo recuerda, si votan por el no, no hay acuerdo. Y no hay acuerdo. Así, tan sencillo como suena. Y el problema es del presidente. El problema no es de Uribe, ni el problema es del uribismo, ni el problema es del Centro Democrático, ni de los conservadores que acompañaron a Pastrana, ni de los cristianos que acompañaron al señor Castellano, ni de los 6,5 millones de colombianos que votaron por el no, ni del 83% de los colombianos que derrotaron el plebiscito. Es que hay que tener cuidado porque él está trasladando el problema a la oposición, a los que votaron, pues a todos los colombianos que están con el no. Claro, y el problema no es de ellos, el problema es de él. Claro, con estado de urgencia. No es que tienen que hacer las cosas ya, después de 6 años. Después de 6 años de tomarle el pelo al país, perdónenseme, pero es la expresión de García Márquez, de mamarle gallo a Colombia. Después de 6 años le entró el afán y ahora está en estado de urgencia. Válganos Dios, que entienda lo que le dijo De la Calle. Esas declaraciones de la Calle son anteriores al plebiscito, claro, asustándonos con el no. Claro, anteriores. Dijo, si hay no, no hay acuerdo. Tan sencillo como eso, no hay acuerdo. Y votamos por el no, luego no hay acuerdo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 11 de octubre del año 16, son las 6:30 de la mañana. Ahora, el circo de la prosperidad burocrática, la del comandante Santiago, inaugura otra pista en el circo de la paz, con los helenos, los ecocidas corresponsables de la crisis energética, los mismos que desangraron nuestra economía, dinamitando nuestros oleoductos en Arauca, Putumayo, los destructores de Caño Limón, Coveñas, Nariño, los depredadores de nuestros recursos naturales, los mismos que asesinaron a Monseñor Jaramillo en su propia diócesis de Arauca, los que incineraron Machuca,
con habitantes incluidos. A estos, la familia presidencial ya les designó su propio padrino udoliente. Se trata del primer cuñado de la nación, el ex embajador en Londres, Mauricio Rodríguez Múnera, hermano de la señora Tutina, para que haga las veces de Enrique con las FARC, en compañía de los gobiernos castrochavistas de Venezuela, Cuba, Ecuador, Chile, Brasil y Noruega, por los favores recibidos. Rodríguez será el jefe de la delegación, el mayor general Eduardo Herrera Berbel y el infaltable exministro de Trabajo José Noé Ríos. Por los camaradas, los helenos, estará Pablo Beltrán. Por Venezuela, a nombre del Cartel del Sol, el socio de los narcoterroristas de las FARC, estará Ramón Rodríguez Chacín. Doctor Londoño, como dijo Tito Fuentes, volvieron los Rodríguez. Bueno, volvieron los Rodríguez. Esto pues es así. Lo que piensa el general Herrera Berbel no lo tenemos muy conocido porque le hemos leído por lo menos algunas de sus columnas, las que son menos impotables. Las hemos leído en el diario El Tiempo. Eso es una carta pues muy insólita porque es de lo que no se producía mucho, que eran militares de izquierda en Colombia. Herrera Berbel lo es. Entonces, ahí lo tenemos, y lo tenemos con una persona apreciable y simpática y querida, Mauricio Rodríguez, pero por Dios, a título de cuñado. Esto es con el hermano, esto es con el cuñado, esto es con el hijo, esto es con la finca, con la carretera. Averigüe en qué va la carretera Napoima, William. Ya nos averigüe. Acaban de informar que ya va en 850 mil millones el precio, me dice don Juan Manuel Serna, que la cosa vaya en 850 mil. O sea que 850 mil millones para que Santos pueda llegar cómodamente a su finquita de Anapoima. No hay derecho. No hay derecho. Bueno, en fin, sí, pero... Y el Chocó no tiene una carreterita. No hay derecho. Y en La Guajira están muriéndose de sed los niños. No. Pero hay 850 mil millones para que la ida y el regreso a Anapoima no sea muy incómodo. En una carretera excelente, es una carretera muy buena, como pues, tantas carreteras que hay en Colombia, no tiene problema. 850 mil millones de pesos a la carretera de Anapoima. Su hermano es el del cuento de las FARC. Claro. En todo el periodo, aquel famoso, todo el periodo de las leyes marco en las que nos pusieron la bomba, ¿se acuerda, William? Claro. Exactamente, sin que Enrique fuera de enojar se haya contado muy bien cuál fue su participación en ese hecho, cuál fue su reacción ante el mismo. Como tampoco lo ha hecho el doctor de la calle, como tampoco lo ha hecho ninguno de los amigos de esos bandidos que nos mandaron poner la bomba. En todo caso, William, esta es la situación. Sí, empiezan pues los diálogos con el ELN, seguramente con el apoyo del Partido Verde, porque así somos en Colombia. Los mismos que tenía ya listos el general Álvaro Valencia Tovar, y que porque se amarró bien los pantalones, el compañero jefe López lo sacó de las filas. En Anorí, muy bien, pero pues él estaba hablando de que el Partido Verde, que es el partido ecológico, no tendrá inconveniente en apoyar al ELN, claro, que es el mayor depredador de los sistemas ambientales de Colombia y del mundo, para que quede claro. Sí, y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene mucho que contarnos. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos desde San Luis, Missouri, en donde este domingo cubrí el segundo debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. Les puedo decir que hoy Donald Trump está celebrando un día más de vida política tras sobrevivir a este segundo debate en el que se decía que podría haber enterrado para siempre sus aspiraciones políticas. Las expectativas eran grandes y expertos aseguran que este encuentro sin duda va a pasar a la historia como el más agresivo y
bajo que jamás se haya visto. Y es que, como ustedes saben, se dio luego de que se conociera una grabación de Donald Trump hace 11 años, en la que hacía alarde de cómo besaba y manoseaba a las mujeres, tocándoles sin permiso sus partes privadas, y ellas, aseguraba, se dejaban porque él era una estrella. Esta grabación llevó a lo que muchos han descrito como un éxodo del Partido Republicano. Decenas de candidatos al Congreso le retiraron su apoyo, entre ellos el senador John McCain, que lucha por su reelección, también el líder de la mayoría republicana en el Congreso, Paul Ryan, diciendo que no pueden votar por él después de conocer esta grabación, y diciendo que su comportamiento es indefendible. Consciente de que Trump se estaba jugando su futuro político, él dio el primer golpe antes de que sonara la campana. 1 hora antes de que empezara el debate, se presentó en una conferencia de prensa sorpresa con mujeres que han denunciado por abuso y maltrato a los Clinton. Por eso nadie sorprendió que cuando finalmente se encontraron cara a cara, los candidatos no se saludaran de mano, aunque rápidamente empezaron a intercambiar ataques. Hillary Clinton dijo que las palabras de Trump en la grabación representan claramente el tipo de hombre que es. Y aunque él, bajo presión de los presentadores, negó haber asaltado a mujer alguna, según describió en la conversación, que dice que fue una conversación de vestir de hombres, rápidamente lanzó su contraataque. Dijo que Bill Clinton fue el que abusó a mujeres, que fue el abusador número 1 de mujeres, y que Hillary Clinton se lo acolitaba, atacando a esas mismas víctimas de una manera despiadada, según afirmó el magnate. La demócrata no respondió, logró mantener la compostura, pero Trump tenía todavía más artillería preparada en su contra. Afirmó que si él fuera presidente, Clinton habría ido a parar a la cárcel por su uso de correos electrónicos privados cuando era secretaria de Estado, y Trump también sacó a relucir correos electrónicos que fueron filtrados recientemente por WikiLeaks con discursos de Clinton a importantes empresarios de Wall Street, en los que ella reconoce tener políticas públicas y privadas distintas, y en las que dice también que no tiene una experiencia muy cercana a las de la clase media. Una joven colombiana, estudiante de la Universidad Washington aquí en San Luis, que estuvo presente en la sala de debate, me habló del ambiente en el lugar. Ella dice que había gente incluso que se tapaba la cara, que había gente sonrojada y muy nerviosa al oír estos intercambios. Y dice también que muchos partidarios de Trump, al verlo agresivo y al verlo de esa manera en que logró dominar el escenario como siendo el alfa del show, empezaban a aplaudir y a gritar, y que lo hacían aún más cuando él daba sus golpes más bajo. Y aunque esas bajezas tuvieron lugar frente a las familias respectivas de los candidatos, Trump y miembros de su campaña salieron celebrando la victoria. AJ Delgado, portavoz de la campaña de Trump, me dijo a la salida que había sido completamente un éxito para ellos, que los miembros de la campaña se estaban abrazándose y felicitando al señor Trump por el desempeño que tuvo, que fue definitivamente un marcado contraste con el primer debate, en que se vio un poco confuso y disperso. Y ayer por la mañana, Mike Pence, el compañero de boleta de Donald Trump, quien afirmó que cree en la redención y en las segundas oportunidades, y volvió a hacer campaña en nombre del señor Trump. Mike Pence fue uno de los primeros que había condenado su actitud, y durante 2 días estuvieron alejados. Trump incluso llegó a descalificarlo durante el debate. Hoy en la primera encuesta, tras la grabación, pero antes del debate, en que muchos dicen que Trump lució mucho más fuerte y convencido y hasta coherente que en el anterior, Hillary Clinton aparece con una ventaja de 11 puntos sobre el republicano. Sin embargo, no conocemos todavía encuestas después del debate. Donald Trump dice que esos números son un engaño de los medios de prensa, a los que califica de liberales, y que dice estamos
todos en su contra. Así que bajo la premisa de que Hillary Clinton ganó el primer debate presidencial y de que Donald Trump no perdió el segundo, el de este domingo, está aumentando la expectativa en torno al tercero y último debate programado entre ambos, que es en Las Vegas el próximo 19 de octubre. Sin embargo, en estos momentos se están esperando nuevas grabaciones de Trump en que se dice que habría denigrado a las mujeres, algo que pondría aún en más aprietos al Partido Conservador, que todavía no ha adoptado una postura unificada y que está claramente dividido. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Qué horror esta situación para los Estados Unidos, el país más importante del mundo, donde todo es lo mejor, sin exageraciones. Los mejores en negocios, en producción, los mejores en tantas artes, en tantas ciencias, en tantos campos del conocimiento humano, los mejores en todas las ingenierías de alto vuelo, los mejores en la búsqueda de otro mundo en las estrellas, los mejores en todo, producen esto en política. ¿Quién lo creyera? Pero así es. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a los oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Como lo hemos denunciado aquí en la hora de la verdad, el gobierno está a punto de hacer uso de los recursos del FOMPET para una cosa o la otra. Por ejemplo, el diario Portafolio denuncia hoy que el artículo 101 del proyecto de ley de presupuesto para 2017 incluye que, abro comillas, con el ánimo de garantizar el derecho al pago oportuno de las mesadas pensionales, Colpensiones podrá recurrir a los recursos de liquidez que tenga disponibles cualquiera que sea su origen, con el propósito de atender el pago de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993. Es decir, al parecer se le permitiría a Colpensiones recurrir al FOMPET para cubrir el hueco pensional, sin que se garantice que el gobierno cubrirá a futuro esos recursos que de manera extraordinaria servirían para cubrir responsabilidades pensionales del Instituto de Seguros Sociales. El FOMPET, doctor Londoño, hoy cuenta con reservas por encima de los 45 billones de pesos que se alimentan de los aportes que hacen las entidades territoriales. Las mismas solamente pueden acceder a esos recursos cuando han logrado un nivel suficiente de ahorro que garantice la estabilidad del fondo. Este año el gobierno nacional ya ha autorizado el uso de recursos del FOMPET para cubrir pasivos pensionales a algunas entidades. La rentabilidad del fondo ha caído de manera significativa, doctor Londoño, de un 10% entre los años 2013 y 2014 a poco más de un 4% en 2015, por lo cual el gobierno ha partido de allí para proponer que esos recursos se puedan invertir en asuntos que generen mejor rentabilidad, como por ejemplo las vías 4G, cosa que aún no se ha materializado. Recordemos que en su momento, varios gobiernos, entre ellos el gobierno de Carlos Lleras, hicieron uso de recursos del Instituto de Seguros Sociales para promover, entre otras cosas, el Instituto de Fomento Industrial IFI. Las consecuencias son conocidas, doctor Londoño, y los recursos se invirtieron mal. Ojalá la historia no se vaya a repetir. Prosperidad para todos. Se va a repetir. Cuando los pensionados de las regiones digan, bueno, ¿y dónde está mi plata? Les van a decir, pues es que se dispuso de su plata. Un señor llamado Juan Manuel Santos vino por la plata que aquí teníamos y se la distribuyó. Pídansela a él. Él estará seguramente retirado en Londres, en alguna casa muy hermosa en las afueras de Londres, muerto de la risa de lo que nos esté pasando a los colombianos. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Colombia se enfrenta hoy a Uruguay en Barranquilla por la 10ª fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. El partido se jugará a las 3:30 de la tarde y el árbitro asignado es el argentino Néstor Pitana. En rueda de prensa ayer, el profesor Peckerman no quiso hablar del estado de salud del volante Juan Guillermo Cuadrado. Cuando se le preguntó sobre ese tema, solo dijo, los jugadores que llegan a la selección son determinantes, no tienen suplentes. Sobre Uruguay, resaltó lo bien que se conocen, ya que llevan mucho tiempo jugando juntos, y de su capacidad ofensiva, liderada por Suárez y Cavani. Es una selección que llega con un nivel futbolístico muy bueno.
Asimismo, expresó que el estado de la cancha del Estadio Metropolitano ha mejorado mucho y defendió al cuerpo médico de la Selección Colombia sobre el caso James Rodríguez, al señalar que esa situación se resolvió de la mejor manera. Equilibrio en defensa y ataque. La clave que tiene Pekerman para enfrentar a Uruguay hoy. La Celeste no ha tenido buenos resultados en Barranquilla, pero llega como líder de las eliminatorias y con 19 goles a favor y solo 5 en contra. La única baja de los uruguayos es el mediocampista Nicolás Lodeiro por doble amonestación. De Colombia se resalta la ausencia de James Rodríguez, está en duda Juan Guillermo Cuadrado y seguramente conoceremos la alineación antes del partido como acostumbra hacerlo el señor Pekerman. Vamos Colombia. Vamos Colombia. Hoy se paraliza el país, no por cuenta de las conversaciones con el ELN, sino por cuenta del partido entre Uruguay, que es el primero en la eliminatoria, pero que nunca ha ganado en Barranquilla. Vamos a ver qué pasa. Dicen que siempre hay una primera vez, ojalá que no sea esta de ningún modo. Y en un minuto estaremos con el doctor Carlos Holmes Trujillo, candidato a la vicepresidencia de la República, candidato triunfador, si por triunfador se entiende el que saca más votos, no al que le escrutan la mayor cantidad de votos. Y es miembro de la comisión por el no del Centro Democrático para tratar de mirar qué posibilidades hay de un acuerdo con las FARC distinto, completamente distinto del acuerdo final que rechazó el pueblo colombiano en las urnas. En un minuto, Carlos Holmes Trujillo estará con nosotros en la Hora de la Verdad.